Bienvenidos a Class, mi nombre es Alexis Reyes y esto es el mundo vivo de One Piece. Si ustedes me siguen o si me conocen un poco, saben que One Piece es mi obra favorita, tanto en cine como en la televisión como en la literatura en general. La obra de Shiro Oda es mi historia favorita. En este video vengo a hablar de su mundo, su estructura, su sistema político y su sistema social, sin detenerme en personajes o en sucesos concretos. O sea que hablaré de la Marina como institución, pero no hablaré de qué personaje de la Marina hace tal o qué cosa o qué personaje muere haciendo tal otra. La idea no es spoilear, sino presentar el mundo a alguien que de repente no entiende el fenómeno One Piece. Y yo los entiendo, más de 1000 capítulos de manga, más de 1000 capítulos de anime, es muy difícil que alguien conecte con esta obra si no se prepara primero, y por eso vengo a enseñarles ese algo que hace que esta serie sea diferente. Lo básico es decir que One Piece es un manga que inició a publicarse en el año 1997, escrito por Eiichiro Oda. 2 años después, en el año 1999, llegaría su adaptación al anime, y tanto manga como anime han seguido en publicación hasta el momento. La historia se supone que está en su etapa final, pero lo cierto es que hace varios años ya que Oda viene diciendo esto, pero sí es cierto que en los últimos años ya se ha sentido como que se va acercando hacia el final de la obra. ¿De qué trata? Bueno, nosotros seguimos a Monkey D. Luffy, un chico que sueña con ser el rey de los piratas. Hace algunos años existió un famoso pirata llamado Gold Roger, conocido como el rey de los piratas, y Roger recorrió todo el mundo entero y descubrió todos los secretos que abandonan en el mundo. Luego fue capturado por la marina y ejecutado públicamente. Antes de morir, Roger diría sus últimas palabras: mis riquezas y tesoros, si los desean se los daré. Encuéntrenlo, lo escondí todo en ese lugar. Por supuesto que estas pueden tener una ligera modificación debido a la traducción, pero en esencia la idea es la misma. Salgan al mar a buscar mi tesoro. El One Piece fue escondido en el Grand Line, un océano enorme que es peligroso y que mucha gente no se anima a recorrer. Sin embargo, las últimas palabras de Roger, pronunciadas públicamente una vez que fueron esparcidas por todo el mundo, hicieron que muchos hombres y mujeres se hicieran de un barco y fueran a navegar intentando obtener el tesoro de Gold Roger, el rey de los piratas. Esto inició lo que se conoce como la era de la piratería, y dentro de ese contexto en que Monkey D. Luffy decide salir al mar con un pequeño bote, y la serie sigue la aventura de Luffy por conseguir el One Piece. Lo vemos obtener una tripulación, un barco, y cada vez acercarse más a su objetivo. Es necesario que entiendan que en este mundo pirata no significa solo ladrón y asesino que sale al mar a robar, sino que es cualquier persona que navegue con un barco sin importar si tiene malas intenciones o no, ya es considerado un pirata. La tripulación de Luffy serían conocidos como los Mugiwara, o sea, los sombreros de paja. Los sombreros de paja no son una tripulación que saquee cada isla que van, pero sí son considerados piratas por la marina. Y antes de hablar de la marina, hablemos un poco del sistema de poder de la serie. Concretamente existen dos. El más raro y que diferencia la obra de otras son las frutas del diablo. ¿Qué son las frutas del diablo? Son frutas con poderes especiales que existen una en su tipo. Luffy consumía la fruta Gomu Gomu, que le hace ser un hombre de goma, y cuando Luffy muera, la Gomu Gomu reencarnará en otra fruta y puede volver a ser consumida por otro usuario. De igual forma, cuando este usuario muera, la fruta volverá a reencarnar. De esa forma existen usuarios con habilidades extrañas donde hay solamente uno en su tipo: un usuario de hielo, otro de fuego, otro de magma, otro de goma. Existen 3 tipos de fruta del diablo: las paramecias, que otorgan habilidades físicas sobrehumanas, por ejemplo Baggy el payaso, que puede dividir su cuerpo en distintas mitades; o Nico Robin, que puede crear extremidades. Luego están las logias, que son las más poderosas, que permite al usuario transformarse en un elemento. Tenemos la logia del magma, la logia del fuego, la logia del hielo. Por último, las tipos Zoan, que adquieren la habilidad de transformarse en un animal o obtener sus capacidades. Esas son las frutas del diablo, pero existen otro sistema de poder, que es el Haki. El Haki es un tipo de energía que se encuentra dentro de todos los seres vivos, solo unos pocos son capaces de controlarlo. También existen 3 tipos de Haki, que sería el Haki de observación, Haki de armadura y Haki del conquistador. Acá no me explayaré mucho porque es algo que no se explica hasta bastante adelante en la obra. El Haki es como esa habilidad que por un lado fortalece a los usuarios de fruta del diablo si lo controlan, pero por el otro lado ayuda a equilibrar un poco más a los personajes y darles a los que no tenían fruta del diablo herramientas de combate. Esto sería más o menos como el chakra de Naruto o el ki de Dragon Ball. Como decía, la marina es la fuerza militar más importante de One Piece. En un mundo donde casi todo es agua, no existen policías, no existen militares, sino que existe únicamente la marina.
La Marina es un sistema que está compuesto por varios rangos, desde cabo, capitán, y la forma de ir progresando en la Marina es escalando de rangos. Iniciás por los más bajos y conforme avanzás vas subiendo de rango. Los dos puestos más altos, que son los almirantes y almirante de flota. Los almirantes son tres y suelen ser los miembros más poderosos de la Marina o de los más poderosos. Son quienes tienen mayor autoridad y pueden ir rotando, pero sobre ellos existe una persona y este es el almirante de flota. Y es quien controla y dirige a toda la Marina en general. Luego está el Cyberpol. El Cyberpol es una unidad de inteligencia del gobierno, o sea, son como el FBI o la CIA de One Piece, que lo que hacen es que son los trabajos que la Marina públicamente no puede admitir que hace. Por ejemplo, si hay alguien que está filtrando información y la Marina quiere eliminarle, pero no puede acusarle públicamente de un crimen, bueno, entonces acá entra a jugar el Cyberpol, quien asesinará al individuo. Suelen ser asesinos despiadados y sin corazón. Públicamente se conocen 8 agencias de Cyberpol, de la 1 a la 8, pero secretamente existen 2 más, el Cyber 0 y el Cyber 9. Lo último que hablaré dentro del sistema del poder del gobierno son los Shichibukai. Los Shichibukai son 7 piratas que tienen un indulto por parte del gobierno, o sea que están perdonados, incluso pueden seguir navegando por el mar, pero cuentan con un deber que es que cuando son convocados por la Marina tienen que responder ante ellos. Son como piratas traidores a la causa, se alían con la Marina cuando ellos lo necesitan y a cambio de esto la Marina se la vista gorda a los crímenes de estos, siempre y cuando no sean del todo graves, aunque a lo largo de la serie veremos cómo algunos se extralimitan. ¿A quién le responde la Marina? O sea, más que nada el almirante de flota. Bueno, acá es cuando la historia se va complicando. Lo que sabemos y lo que puedo decir en primera instancia es que hace 800 años 20 reinos se unieron para crear un único gobierno llamado el Gobierno Mundial. ¿Cómo se formó esto? No se sabe, ya que hay 100 años de la historia que están perdidos. Esto se conoce como el siglo vacío y está prohibido investigar sobre él. Lo que se sabe es que tras estos 100 años surgió el gobierno, que con los años fueron afiliándose a distintos países. Por supuesto que los países, para estar afiliados al gobierno, tienen que pagar un tributo. Gracias a esto es que se cuenta con la protección de la Marina y una vez cada 4 años se realiza una especie de congreso donde van los representantes de los principales países, llamado el Reverie o el Leverie, y así se discuten temas de interés común en el que un rey se ha invitado a que el consejo es una cuestión de honor, ya que te están diciendo que sos representante de uno de los países más importantes del mundo. ¿Quién está en la cima de este gobierno? Bueno, podemos hablar en primera instancia de los dragones celestiales o los tenrubitos, que son los descendientes de las 20 familias nobles que formaron el gobierno mundial. Son considerados dioses terrenales y tienen completa libertad. De hecho, utilizan como una especie de cascos, tipo de astronauta, porque se consideran ser tan divinos y tan puros que no quieren respirar el aire que respira el resto de los mortales terrenales. Suelen ser egoístas y malvados, productos de nacer en un mundo donde obtuvieron siempre todo lo que quisieron y nunca se les dijo que no. De hecho, para que entiendan la magnitud, si vos vas caminando con tu hijo por la calle y te cruzas con un tenrubito y este decide que a vos te asesinen públicamente y que tu hijo pasa a ser su esclavo, esto es lo que ocurre, porque su palabra es sagrada y cosas así de crueles lo hemos visto a lo largo de la obra, y por lejos estos personajes son los más odiados por el fandom. Hay una ley que dice que si alguien se anima a ponerle un dedo arriba a un dragón celestial, uno de los 3 almirantes de la Marina, el que se encuentre más próximo, acudirá al lugar a atacar a aquel que se haya animado a atacar un dragón celestial. Ellos viven en la tierra sagrada de Amarilloas, donde poseen esclavos y están protegidos porque están junto a la base de la Marina. Después tenemos por otro lado el ejército revolucionario. Este grupo, que no hablaré mucho porque no toma mayor relevancia, está bastante avanzada la hora, que es un grupo revolucionario, como indica su nombre, que lo que busca es derrocar al gobierno mundial. Quieren terminar con este sistema de los dragones celestiales, de la Marina, etc. Tenemos también conceptos muy interesantes como el periódico, que se transmite mediante aves, que lo reparten por todo el mundo y es como las noticias se transmiten en este mundo. El diario o el periódico y Morgan, su presidente, son bastante influyentes en la historia. También conocemos a Impel Down, que es una prisión de máxima seguridad, que es donde van los principales presos del mundo de One Piece. Pero si vamos a los piratas, tenemos algo llamado los Yonkos. Los Yonkos son los 4 piratas más influyentes del mundo. Ellos no se autodenominan así, más bien es la prensa y la gente en general quien les otorga ese estatus de emperador del mar, en base a los logros obtenidos y las hazañas realizadas como piratas. Estos han ido cambiando a lo largo de la obra y los emperadores suelen tener un barco, pero también su flota o sus aliados, territorios que son declarados como suyos,
Por ejemplo, islas que no están afiliadas para el gobierno mundial, pero uno de los yonkos lo declaró como tierra bajo su protección. Entonces la Marina sabe que si ataca esa isla podría significar un enfrentamiento o una guerra directa contra este emperador. Creo que en cuanto al sistema de poder y a escala de poder ya hablé más o menos superficialmente de todo lo que la obra plantea. Pero falta algo. Como decía, el mundo es principalmente marítimo y existen muchas islas. Cada país suele ser una isla y lo interesante que hace la obra es que cada isla es un micromundo dentro de la obra. Conoces un país que es un desierto, conoces otro que es una montaña de hielo, distintos países son adaptaciones de territorios o culturas reales de nuestro mundo adaptado a la obra de Ichiro Oda. Y esto le da algo único porque cada país es único en sí mismo, sus vestimentas, su clima, sus gobernantes, cada país se siente único en sí mismo y eso le agrega una magia totalmente natural a la serie, ya que cada isla, si bien suele tener un patrón de estructura, o sea, cada arco tiene como eso de derrotar al antagonista de turno, cada una se siente algo diferente y mágica. Y encima, otro diferencial de One Piece es que su mundo se siente en constante movimiento. Vos ves anime como Inuyasha, Naruto, Pokémon, que son geniales, no lo niego, pero cada ciudad se siente como un calco del anterior, que solo va mientras el protagonista de turno está ahí. Incluso en Pokémon tenés a las enfermeras y a las policías que son todas las mismas. Y luego que el protagonista abandona este lugar, este territorio desaparece del mapa. En One Piece generalmente no es muy buena, llegan a una isla y tienen su aventura allí, abandonan la isla, y obviamente cada isla tiene sus habitantes, su lore detrás, etc. Pero por más que la serie avance, esa isla sigue apareciendo, esos personajes siguen apareciendo, siguen haciendo cosas importantes y siguen siendo relevantes para la obra. Se siente un mundo vivo. Generalmente cuando estamos con los movies navegando, o sea, entre arco y arco, porque casi siempre un arco representa una isla, tenemos esto que se conoce como entre islas, que son capítulos que nos actualizan qué está pasando en el resto del mundo más allá de los movies. Te cuentan que hizo la Marina, que hizo algún pirata importante o algún otro acontecimiento clave. Esta fórmula funciona casi desde el inicio de la obra. One Piece es una obra mágica, de aventuras, de magia, de amistad, de cumplir nuestros sueños, de creer en uno mismo. Nos enseña a ser mejores personas. Lloré viendo One Piece. Lloré viendo una tripulación despidiéndose de un barco mientras se prendía fuego. Lloré viendo a un anciano siendo ejecutado por varios disparos mientras su hija corría clamando por su nombre. Lloré viendo a una pequeña niña que veía morir a su madre y a todas las personas que alguna vez le importaron, mientras era perseguida como un monstruo. Pero también reí mucho, me quedé pensativo. Me emocioné cuando vi a un cobarde enfrentar a piratas que querían saquear su aldea, cuando vi a una niña en el suelo suplicando por ayuda mientras se apuñalaba a sí misma un tatuaje, y cuando vi a una mujer reconociendo que quería vivir por primera vez en su vida. One Piece es todo eso, es un mundo mágico lleno de malos y buenos momentos. ¿Por qué amo esta obra? ¿Por qué tengo tanta figura de Luffy? ¿Por qué no tengo un tatuado en un brazo? ¿Por qué un sueño mío sería poder ser alguien como Luffy? Alguien que transmite alegría, que inspira a las personas, que sin querer ser un héroe lo es, que siempre ayuda a quien lo necesite sin esperar nada a cambio. Luffy es un personaje que inspira a otros y me inspiró a mí. Me ayudó a querer buscar ser mejor persona, motivado por su figura. Me dirán que es una locura porque es un dibujo, lo sé, pero no puedo cambiarlo. Para terminar el video voy a decir una frase que dice un personaje sobre Luffy en determinado momento de la obra. Este personaje se llama Mihawk y habla acerca de por qué Luffy es un peligro para la marina y para el gobierno. Habla acerca de la capacidad de que el personaje posee para hacer que todos a su alrededor se alienen a él. La frase o el orden de las palabras puede cambiar según la traducción, pero lo que dice es lo siguiente. Lo que hace poderoso a Luffy no es su fuerza, ni tampoco ser un usuario de fruta del diablo. El poder más grande que posee es que todos ponen su fe y sus fuerzas en él para que siga adelante. Esto sería todo hasta acá. Si te gustó el video, por favor suscríbete y nos vemos en unos días para enseñar mi colección de One Piece. Y si no te gusta o no te interesa esta obra, tenés en descripción otros videos que pueden ser de mayor interés. Déjame abajo en comentarios tu opinión de esta serie, si viste o no, o si logré despertar tu interés. Nos vemos en el próximo video. Adiós.